ocupacional de la corporación EduDown, y yo trabajo en, en la etapa que se denomina cuarta etapa, que son los jóvenes que están en la búsqueda o están pasando por un proceso de intermediación laboral para acceder a un trabajo en el mercado regular. Entonces, es por eso que es importante o surge esta necesidad de cómo poder comprender la ocupación del trabajo como tal y la importancia que este tiene en la vida de una persona adulta. Existen diferentes conceptos o diferentes formas de comprender el concepto de ocupación, ¿ya? Hay diferentes autores que nos proponen diferentes definiciones de la ocupación. Yo les presento algunas que les dejo ahí expuestas, pero lo más importante es que la ocupación se pueda entender, voy a comenzar como explicando los puntos donde tienen similitudes estas definiciones, que son la actividad de ocuparse, el dedicar tu tiempo en una elección propia hacia una actividad que sea de tu propio interés. Esas son como las palabras clave, las que más se repiten, y son las actividades que ocupan tu tiempo en tu vida cotidiana, ¿ya? La definición que vamos a utilizar el día de hoy, o la que a mí me gusta, la que más representa, porque es la que se defiende desde nuestra profesión, es que son actividades de la vida diaria, donde la persona participa de manera activa, ¿ya? Y que son totalmente situadas, o sea, de un lugar específico y que están directamente influenciadas con las características de las personas, ¿ya? Y algo súper importante es que tienen un propósito, tienen un significado y le brindan a la persona la sensación de satisfacción, le brindan la sensación de éxito, de que están siendo útiles en algo. Esta definición es la que ocupamos en la profesión y que es bastante integral, es decir, que considera las actividades durante toda la vida de un ser humano, en sus diferentes etapas. Y lo más importante es que es totalmente subjetivo. Como todos somos muy diferentes, cada ocupación es subjetiva de acuerdo a la persona. Lo que para mí es una ocupación importante, de significado, que tiene un propósito en mi vida, para otras personas puede significar una actividad de estrés o una actividad que es totalmente de desinterés. Entonces, esto va en caso a caso. ¿Cuáles son las ocupaciones que existen o las que nosotros como terapeutas ocupacionales trabajamos? Ya están por una parte, voy a poner aquí un lápiz puntero. Están por una parte las ABD, que son las actividades de la vida diaria, y están las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas son como actividades básicas de sobrevivencia que se utilizan dentro del hogar principalmente o ya en mi interacción con la comunidad. Tenemos también el descanso y sueño. El descanso y sueño pasa a ser una ocupación muy importante en el desempeño o en el resultado de mi desempeño en mi día a día. La educación, el trabajo, el juego. El juego es la ocupación más significativa para el niño. Nosotros como terapeutas ocupacionales no podemos trabajar de otra forma con un niño que no sea jugando, porque esa es su ocupación significativa. También la utilización del ocio y del tiempo libre o la participación social, que son como yo gasto mi tiempo, en que yo invierto mi tiempo. Entonces, todas estas actividades engloban el día a día de todas las personas, de todos los seres humanos, y lo más importante es que se liga mucho de acuerdo a la etapa del ciclo vital en la que nos encontremos. Y si hoy día vamos a hablar del trabajo, nos situamos desde la etapa del ciclo vital de juventud y adultez. La juventud es como cuando empezamos a ya definir nuestros intereses, nuestras elecciones, empezamos a formar nuestra vida independiente, entonces empezamos a decidir por nosotros mismos qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Y en la etapa adulta es donde empezamos ya a consolidar todo lo anterior y empezamos a definir esta etapa como de generatividad, de poder de ser una persona productiva. Empezamos a asumir roles que la sociedad espera que una persona adulta, mayor de 18 años, tenga un trabajo y sea parte de la sociedad a través de un trabajo. Entonces, es aquí
donde la ocupación más significativa en la persona, en la etapa del ciclo vital, juventud y adultez, es el trabajo. También podemos encontrar acá el descanso y sueño, podemos encontrar el ocio y tiempo libre o participación social, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en la que es el trabajo. El trabajo, por definición, es un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que pueden producir bienes o servicios en una economía. Ya vamos a mantener esta definición, que es la de trabajo, porque esta nos habla de actividades remuneradas o no. ¿Ya? Eso quiere decir que también, por ejemplo, para mí, un trabajo voluntario puede ser una ocupación, ¿ya? Pero hagamos la diferencia entre el trabajo y el empleo. Cuando hablamos de empleo, nos referimos a toda actividad que sí o sí es a cambio de un pago. Tanto puede ser monetario como no, puede ser a cambio de algún bien o algún servicio, pero cuando hablamos de empleo, eso es a cambio de un trabajo. Pero como estamos hablando de la ocupación en general, mantenemos la definición de trabajo, vamos a considerar las actividades que sean remuneradas o no. También aquí valen los trabajos voluntarios, como bomberos, por ejemplo. Ya. Y antes de continuar, me gustaría hacer como un resumen, pero súper resumido de la historia de la evolución del trabajo, porque más adelante esto tiene un impacto muy significativo con lo que hoy día entendemos de trabajo. Entonces, inicialmente en la edad antigua, el trabajo surge desde que las personas asumen roles cuando están en esta etapa nómade, ¿cierto? Que están transportándose por todas las partes del mundo, cazando, buscando alimento en el día a día y no se asentaban en ninguna parte. Desde el nómade empezaron a descubrir la agricultura, que ya podían comerse una fruta, pero si plantaban las semillas, podían empezar a tener actividad agrícola, podían empezar a tener actividad ganadera y empezaron a quedarse en asentamientos, a ser más sedentarios, ¿ya? Cuando la humanidad empieza a ponerse más sedentaria, a establecerse en lugares, empiezan a aparecer lo que son como las jerarquías, ya como las primeras diferencias entre los diferentes roles sociales. Y aparecen también en esta época los esclavos, que es como la peor categoría, y esa es la categoría que se dedicaba al trabajo más duro. ¿Ya? Los esclavos en la época romana o griega eran los que se encargaban de todo el trabajo duro, todo el trabajo que estaba dedicado hacia las demás personas, lo ejercían los esclavos, y de hecho era como una característica peyorativa, no era positivo ser esclavo. Luego, en la Edad Media, esto cambia esta estructura y aparecen como las estructuras sociales, donde están los reyes, los burgueses, los nobles, los monjes y los campesinos o esclavos. Pero aquí, cuando empiezan a haber estas diferencias de estatus, el cristianismo agarra mucha fuerza, mucha representatividad de la sociedad, y declaran de que la esclavitud no es algo aceptable, que la esclavitud no es algo positivo, no es algo que pueda aceptar el cristianismo. Entonces pasan a ser campesinos, o pasan de ser como de esclavos a campesinos, y campesinos también se les empezó a llamar, más cercano a la Edad Media, más avanzada, como siervos, que son todas estas personas que le trabajan en la tierra a alguien, son todas estas personas que se dedicaban al trabajo en las tierras de los latifundistas. Entonces yo tenía tierra, yo te decía, tú trabajas en mi campo, pero tú tienes que producirme cierta cantidad a mí para mi goce personal, ¿cierto? Y así se empezó a estructurar de manera diferente. Entonces, si bien seguía siendo como la escala más baja de la pirámide, ya empezó como a tener una perspectiva del trabajo no tan negativa, sino que empezó a ser como ya a ser algo más valorado. Luego, en la Edad Moderna, cuando aparecen las industrias, cuando aparecen las máquinas a vapor, las máquinas a carbón, aparece la revolución industrial, ocurre este cambio muy importante en lo que es la mano de obra humana por maquinaria. Y son las máquinas y las industrias las que empiezan a reemplazar el trabajo de la gente. Y en esta parte, la labor de los trabajadores adquiere un posicionamiento ya como algo mucho más potente en la escala social. Aparecen los obreros, aparecen las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, donde ya el trabajador empieza a decir, ¿sabes qué?
me parece injusto, no me están pagando lo que me corresponde por lo que estoy haciendo, empiezan a ver como revoluciones de esa índole, y finalmente es que gracias a toda esta evolución de la historia del trabajo es que podemos conocer el trabajo como lo conocemos hoy día, en nuestros tiempos, donde existen deberes, existen derechos y hay garantías para el trabajador, donde el trabajador tiene que velar por su seguridad, por su salud y por su futuro, ¿ya? Y estas son normas internacionales que se han adoptado en todo el mundo. Ahora, ¿por qué nos dimos toda esa vuelta para conocer la historia en la evolución del trabajo? Y es porque solamente en los tiempos actuales, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, es que existió un cambio de paradigma de comprender que todos tenemos la oportunidad de participar, de que todos tenemos la oportunidad de trabajar sin distinción alguna. En la antigüedad, la discapacidad era asociada a la persona que no podía trabajar. Era así de simple. Una persona que no podía trabajar era marginada y se consideraba ahí como dentro del grupo de discapacidad. Entonces, afortunadamente los tiempos han avanzado y estamos en vías de desarrollo, pero afortunadamente los tiempos han avanzado para considerar los tiempos inclusivos, digamos, donde todos tenemos igualdad de condiciones, igualdad de derechos, igualdad de acceso a participar en todo ámbito de nuestra vida. ¿Ya? Y es por eso que lo importante que queríamos dar como énfasis en que la importancia de la comprensión o de cómo abordamos la discapacidad para su participación o su plena participación. Entonces, ¿cuál ha sido el camino que ha recorrido la inclusión en todo ámbito, tanto social, de participación y laboral? En el año 2006 es que ocurre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este tema es muy importante de poner ojo porque las convenciones surgen cuando los derechos humanos no abarcan todas las características un poco más características de ciertos grupos, en este caso discapacidad, y como se avanzaba en temáticas de derecho, no todos los derechos eran para todas las personas. Y aquí algunas agrupaciones dijeron, ok, esto tenemos que conversarlo, trabajarlo, y es que ocurre la Convención sobre los Derechos en 2006. Y esta vino a poner un poco los lineamientos estándares y universales para lo que vamos a entender como inclusión de ahora, desde el 2006 en adelante. Chile, por su parte, ratifica la convención. ¿Qué quiere decir? Que ratifica, dice yo, encuentro que la convención tiene razón, me hago parte y me obligo como Estado, como gobierno, a asumir todo lo que la convención propone. Y es que, por ejemplo, podemos decir que como resultado, 2 años posteriores después de la ratificación, aparece la ley 20.422, que es la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para personas con discapacidad. Es que también, al resultado de esta convención, es que también agarra mucha fuerza la ley 20.609, que es la de antidiscriminación, o la que se conoce como ley Zamudio, que esta surge por algún hecho desafortunado, por tema de discriminación hacia la índole de ¿cómo se llama? Ah, de tema de definición sexual, digamos, como por este muchacho Daniel Zamudio. Y luego en 2010 es que o sea, aparece después, posteriormente, la ley 21.015, que es la ley de inclusión para personas con discapacidad al mundo laboral en Chile. Ujú. Esta ley, la 21.015, como modo de resumen, propone diferentes lineamientos, dentro del más importante es como esta ley de cuotas, que dice que las empresas que tienen sobre 100 trabajadores tienen que tener al menos el 1% de sus trabajadores que tenga algún tipo de discapacidad acreditable, y es por eso tan importante el documento de la credencial, o también se puede mostrar con la colilla de pensión. Se elimina la discriminación salarial. En Chile había una ley anterior que se derogó con la 21.015 que permitía que las personas, como decía la ley, enfermos mentales, podían recibir un menor sueldo si es que la jefatura así lo determinaba. ¿Ya? O sea, una ley que per se era totalmente discriminativa, totalmente violenta, totalmente, bueno, pero
qué bueno que esta ley, la 21.015, vino a derogar esta, y ahora no hay diferenciación salarial. Todas las personas que postulan al mismo puesto de trabajo tienen derecho al mismo salario correspondiente al puesto de trabajo y no las características de las personas. Elimina o pone una fecha tope a los contratos de aprendices, que eso principalmente eran contratos que son subvencionados, donde el Estado paga cierta cantidad de dinero por ese contrato y que muchas veces las empresas se quedaban con ese dinero. Entonces, por eso se termina con el contrato de aprendices infinito. Es un contrato que está pensado para que las personas hagan su práctica, y por eso es que termina a los 26 años, que es la misma edad que termina la educación especial. Y por último, se prohíbe todo tipo de acto de discriminación fundado en la discapacidad. ¿Ya? Esos son como los hitos más importantes que propone esta ley y que está en sus primeros años de ejecución, por ende está constantemente en boga, estamos observando qué es lo que está pasando, cómo han sido los primeros años, los primeros años, cómo ha sido el resultado, cómo va funcionando. ¿Ya? ¿Cómo es un proceso, o no, la inclusión laboral en Chile, como les comentaba, surge a través de la convención? Se transforma en un derecho. La inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, a partir de la convención, estos 10 años después, surge el derecho. O sea, todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, hoy día en Chile, por ley, tienen el derecho de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado, sin diferencia alguna. ¿Ya? La inclusión laboral también viene a proponer algunas garantías de derribar todo tipo de barrera que exista en el acceso. Una empresa no puede decir, yo no puedo colocar a alguien que tenga discapacidad porque mi empresa no está preparada. Hoy día hay que hacer las adecuaciones, hay que preparar los espacios, hay que transformar los espacios para que todos, sin distinción alguna, podamos acceder. Eso quiere decir cosas tan típicas como las rampas, que siempre se discute, las rampas, los pasamanos, ¿cierto? Pero muchas veces también la parte más difícil está en la barrera de la información. Las páginas web tienen que ser accesibles para personas sordas, para personas ciegas. La información, un manual, por ejemplo, cuando uno va a trabajar en una gran empresa, te pasan un manual del trabajador, tiene que venir todo eso hoy día con alguna característica que permita que todos puedan acceder a esta información y en igualdad de condiciones, ¿ya? Y este proceso, o la inclusión laboral en Chile, busca también un proceso exitoso, un proceso que sea perpetuo. Es decir, que las personas que van a optar hoy día a un trabajo puedan entrar a este trabajo, hacer carrera, si así lo deciden en esa empresa, mantenerse y contar con todos los beneficios también que son propios de aumentar años en las empresas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a tocar el tema de algunos mitos o barreras que aún existen con respecto a los procesos de intermediación laboral. Las barreras van a ser consideradas como todos los factores que el entorno limitan el funcionamiento de las personas. Esto quiere decir de que la persona no es la causal de la limitación, sino que es el entorno que no está preparado para que todos accedan. Y por ende intensifican la situación de discapacidad. Esto quiere decir de que si yo, por ejemplo, no puedo acceder a ciertas cosas en algún lugar, obviamente mi discapacidad va a verse exacerbada, a diferencia de que si se brindan espacios inclusivos, en realidad podríamos acceder todos y estarían un poco más igualitarios, estarían más iguales las condiciones. Ciertos mitos que ocurren frecuentemente al momento de conversar con una empresa, por ejemplo, en temas de inclusión, es que existe poca convivencia. Esto quiere decir de que siempre hay como una especie como de temor o como de cómo hago para compartir con alguien que yo en realidad desconozco, cómo puede comportarse, cómo puede reaccionar, cómo puede participar. Y esa barrera, la única forma de eliminarla es fomentando la participación, ¿ya? Cuando también se muestra que hay poco compromiso. Muchas empresas, por ejemplo, de repente como que se basan en que yo no puedo, y cierran todo tipo de oportunidades, pero también ha sido demostrado que grandes empresas con un compromiso que no implica mucho gasto, no implica mucha inversión, pueden vivir procesos súper enriquecedores que tienen que ver con colocaciones laborales de personas con algún tipo de discapacidad. Y aquí es donde entran los ajustes razonables, que ahí les voy a comentar un poco más adelante,
algunos ajustes razonables que nosotros proponemos, que nosotros nos gustaría como utilizar como estrategias para la inclusión, pero los ajustes razonables son como cambios poco significativos en un entorno que permitan que todos podamos participar de forma integral. Porque, por ejemplo, si es que tenemos un casino y este casino no es asequible para personas con silla de ruedas, hacemos un casino al otro lado del patio y las personas con silla de ruedas van a almorzar allá, tampoco es inclusivo. Lo que estamos armando espacios segregados, estamos armando espacios separados. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de los ajustes razonables para que podamos como dejar esa parte un poco más clara. Y por último están los procesos de selección no inclusivos. Ya una gran barrera que hoy día existe es que en el momento de pasar por un proceso de selección, entrevistas, la típica entrevista psicológica, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad intelectual, una entrevista psicológica no va a tener mucho éxito, que digamos, no va a tener mucho resultado, porque no se va a lograr el objetivo de lo que se quiere evaluar. Entonces, es ahí donde los procesos de selección deben volverse o deben tener alguna alternativa que sea inclusiva para todos. ¿Y cómo podemos romper estas barreras? ¿Cómo podemos luchar contra estas barreras? ¿Cómo se pueden enfrentar estas barreras? Siempre a mí me gusta hablar de lo que es la educación de las personas. Muchas veces el prejuicio se basa en el desconocimiento, en que yo como no sé cómo eres tú, prefiero mantenerte allá y te molesto y tú te quedas allá y yo acá. Entonces, cuando empezamos a resolver dudas, porque de repente las personas tenemos dudas súper triviales o súper cotidianas, de repente, no sé, cómo lo hace para ir al baño, y nos quedamos con la duda y no lo preguntamos nunca. Entonces, es ahí cuando empezamos a recibir información, a resolver estas dudas en el marco del respeto, en el marco de la educación, todo se puede conversar y esa barrera va a disminuir inmediatamente solamente por ya tener un poco más de información. Lo otro es enfrentar los prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Tener prejuicios no es malo. Tener un prejuicio es como algunas personas proponen que es como un tema de sobrevivencia, también de discriminar ciertas situaciones. Pero cuando se vuelve nocivo es cuando el prejuicio es infundado, cuando no tiene una justificación, cuando no tiene una razón de ser. O sea, prejuiciamos solamente por lo que se ve, sin ir más allá. Y como les comentaba, el tema de que otro tema que tenemos que abordar para poder batir estas barreras es como el tema del acceso. Acceso físico, acceso a la información, acceso a la participación. Eso es lo principal. Entonces, cuando un joven con síndrome de Down se enfrenta a una experiencia laboral, la experiencia, hay mucha bibliografía que habla de que son procesos muy satisfactorios, que son procesos muy beneficiosos para la persona y para la empresa. Concentrémonos ahora en la persona. La persona inicialmente va a empezar a desarrollar autonomía, va a empezar a salir de esta zona de confort, de esta zona segura, que es mi familia, mi entorno próximo, donde no me enfrento a ninguna situación de estrés. Y pasan a una vida donde empieza a entrar a un ambiente competitivo, a un ambiente donde se espera que tengan que hacer las labores que se les otorgan, y empiezan a desarrollar la autonomía de acuerdo a lo que el mismo trabajo les va impulsando. Porque van a ver que el compañero de trabajo tiene está teniendo ciertos beneficios o está haciendo ciertas cosas y empieza sin darse cuenta, a involucrarse en este ritmo laboral y aumenta la autonomía. Luego también aumenta la independencia. ¿En qué sentido aumenta la independencia? La independencia es porque también va a empezar a separarse de estos espacios, como les hablaba, zona de confort, zona protegida, y va a empezar a tener que desarrollar actividades por sí solo. Va a empezar a decidir qué decisión tomar por sí solo, que muchas veces, con una voluntad solamente de ayudar, les damos la respuesta y les damos nosotros la ayuda, pero ahí estamos cortando directamente lo que es la independencia y la autonomía. Entonces, al enfrentarse a situaciones que no manejan del todo, a situaciones que les demandan algún tipo de exigencia mayor,
Ahí es donde se pone a prueba todo lo que llevan, todas sus herramientas previas, todo lo que saben, todos los conocimientos previos, y empieza a maximizarse la autonomía, la independencia, y esto es directamente proporcional, empieza a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Inicialmente porque empiezan a percibir un salario, un sueldo, y eso inmediatamente te brinda independencia financiera, independencia para poder hacer propias decisiones de tus propios metas e intereses, y eso empieza a mejorar la calidad de vida, ¿ya? Entonces, un proceso o una experiencia laboral es sí o sí un proceso inclusivo para la persona pleno. O sea, la persona se desarrolla en un rol que la sociedad eh, espera que una persona adulta haga. Entonces es ahí cuando encontramos un proceso de inclusión pleno. Ya, ¿cómo se lleva a cabo en Chile? Eh, Todo lo que yo les comento es situado, por eso siempre les digo que es en Chile, el proceso de inclusión laboral o de intermediación laboral. Ya tenemos una entidad que se llama Red Incluye, que es una organización que vino a estandarizar o que nos propone las pautas que hoy día se utilizan para el proceso de intermediación, y estas pautas consisten en, primero, la evaluación al postulante, porque la persona que va a ingresar a un trabajo se le realiza una evaluación previa para poder determinar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades para poder poner en exposición las habilidades. Eso es fundamental en este proceso. Si yo no soy bueno para las matemáticas y quiero entrar a un cargo de una ingeniería, claramente mi frustración, mi desilusión, mi negación al trabajo va a ser inmediato. Entonces, la idea es que esta evaluación nos permite conocer de forma rápida, en un par de hojas, cuáles son las habilidades o para qué la persona está más capacitada, ¿ya? Y eso se tiene que ver directamente, se tiene que comparar directamente con lo que son las evaluaciones de puestos de trabajo, ¿ya? Como evaluamos a la persona, también vamos a la empresa que tiene una vacante y le decimos, ok, ¿cuál es el puesto? ¿No? El puesto es de reponedor, de caja, tal, ya. Entonces vamos y se toma, se hace una evaluación de el acceso al trabajo, las condiciones del trabajo, las condiciones de contrato, y se hace un resumen de qué exigencias tiene ese puesto de trabajo. Y el proceso de intermediación que es responsable compara la evaluación del puesto de trabajo con la evaluación al postulante. Y si son compatibles, podemos como garantizar o asegurar que el proceso al menos va a ser un poco más certero, de que la persona va a sentir satisfacción al estar en el puesto, va a sentir eficacia, va a sentir que lo hace bien y por ende va a empezar a responder bien al trabajo, y la empresa también va a percibir de que la persona es capaz de hacer las cosas que ese puesto exige, ¿ya? Una vez que se logra la colocación efectiva, la persona vino, se evaluó el puesto de trabajo, se hizo la vinculación, el match, y se empieza el trabajo, luego comienzan los procesos de evaluación de seguimiento, que aquí es donde empezamos a tener visitas periódicas a la empresa, que cada vez son con menos frecuencia. Inicialmente puede ser una vez por semana, se acerca a la jefatura, cómo estaba el desempeño de este muchacho, cómo va, bien, papá. Uno conversa con la persona, cómo te has sentido, cómo vas, te gusta o no te gusta, perfecto. Y así vamos evaluando cómo va el desempeño de la persona en ese puesto de trabajo. Ahí se pueden ir prestando apoyos, se puede ir incorporando algún tipo de apoyo para que la persona vaya alcanzando los niveles de independencia completo en ese puesto de trabajo, o también se puede determinar que la persona está frustrada, que no siente satisfacción, que no se siente útil, que le cuesta mucho, y se busca la posibilidad de reevaluar la colocación, ¿ya? Ese proceso es el que está estandarizado en Chile. La red Incluye es la entidad que propuso estas pautas, y eso está el acceso en la página web de la red Incluye, todos pueden acceder a esas pautas, y son las que nosotros también ocupamos en la cuarta etapa, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el trabajo y el síndrome de Down como tal, en esta relación dinámica y activa. Eh, yo diría que uno de los principales beneficios que tiene la colocación o el trabajo en las personas con síndrome de Down es que los posiciona de una manera diferente frente a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Existe el típico prejuicio que dice, no, tiene síndrome de Down, son como niños, son los eternos niños. Y eso
está comprobadísimo de que ya no es así. Entonces, una forma de poder demostrar sin hablar, con hechos fehacientes, que son personas que tienen la capacidad de trabajo, que tienen un potencial de trabajo, que pueden desempeñar un rol laboral, es trabajando. Y eso los posiciona de manera diferente, como adultos, dentro de la cosmovisión que podemos tener como sociedad del joven con síndrome de Down. ¿Ya? Por otra parte, como les había contado anteriormente, la ley 21.015 viene a brindar toda igualdad en las condiciones de acuerdo al puesto de trabajo. O sea, hoy día, si una persona con síndrome de Down quiere acceder a un puesto de trabajo, no puede recibir absolutamente ninguna condición diferente, ¿ya? Tiene que recibir el mismo salario que su compañero, tiene que tener el mismo contrato que su compañero, las mismas garantías, los mismos beneficios, lo mismo todo, ¿ya? Porque hoy día no se ve las características por la persona, sino que por el puesto de trabajo, ¿ya? Cuando se hace el proceso de intermediación y logramos la colocación de alguien en un puesto de trabajo, se puede recurrir a lo que son estos ajustes razonables que se llaman, que les comentaba anteriormente. Los ajustes razonables son estas pequeñas modificaciones que no hacen una diferenciación, pero que permiten que la persona acceda. Y también existe lo que es el modelo o la estrategia de empleo con apoyo, que nos permite brindar un acompañamiento más supervisado y más guiado en el proceso de intermediación laboral. ¿Qué tipos de ajustes razonables o estas pequeñas modificaciones podemos recomendar para un joven con síndrome de Down? Lo primero que podemos hacer es eh, estructurar, estructurar los tiempos en los cuales se va a desarrollar la tarea. Los horarios, no sé, poner alguna tabla de metas, todo eso visual que se relaciona con el punto siguiente, que esta utilización de apoyos visuales, la estructura y el apoyo visual son fundamentales para poder garantizar que la persona pueda participar de un puesto de trabajo de forma independiente, que pueda hacer todo lo que le corresponde. Todo el trabajo acá tienes que hacer esto y esto otro. Si los tenemos publicados en cualquier momento, no le va a hacer falta tener que estar preguntándole a un compañero de trabajo o estar acudiendo a las jefaturas constantemente. Entonces, estructurar los tiempos, poner metas que sean alcanzables y utilizar apoyo visual es fundamental en un proceso de cuando se accede a un trabajo nuevamente. Otra cosa es evitar la sobreestimulación o la sobreexposición a estímulos en el ambiente. De repente hay trabajos que per se son muy ruidosos, que hay mucho tránsito de personas, que hay muchas cosas. Si se puede disminuir al máximo el puesto, o sea, si se pueden disminuir los estímulos cuando una persona entra a un puesto de trabajo, se puede garantizar un poco más un alcance de las metas más estructurado, más ordenado, ¿ya? Porque van a haber menos factores distractores. Y por último, que las instrucciones que se brinden sean claras, que tengan objetivos claros y que se puedan poner los límites claros. Estas 4 recomendaciones, actuando de forma dinámica, lo único que van a garantizar es una sensación de éxito, una sensación de logro, una sensación de que yo soy útil y puedo responder a lo que se me está pidiendo. Y eso garantiza una continuidad en el trabajo, una perpetuidad en el puesto de trabajo. Pusimos por este lado también que en algunas oportunidades se conversa, o en algunas empresas también ofrecen o facilitan al inicio, es decir, que yo entro a un trabajo y llega alguien y me dice, bueno, mira, hoy día vamos a trabajar juntos y lo que tienes que hacer es esto, y le hace una tutoría del puesto de trabajo. ¿Ya? Y eso también puede ser considerado como un ajuste razonable porque las empresas también lo ocupan y es una estrategia que a un proceso de inclusión más rápido. Y también por esta otra parte pusimos el tema del modelo de empleo con apoyo, que es cuando, por ejemplo, un tercero, en este caso podríamos funcionar nosotros como EUDAM, como entidad interventora, quien asiste al puesto de trabajo, acompaña dentro de los procesos, recomienda ciertos tipos de adecuaciones y va haciendo visitas periódicas al joven para que pueda ir resolviendo dudas, despejando o eliminando barreras, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del empleo con apoyo,
Se define como una metodología donde la persona se integra en un puesto de trabajo regular en el mercado abierto y donde trabaja en igualdad de condiciones y dirigido para facilitar el acceso a este trabajo. Eh, entonces, de esta manera, la persona que ingresa a un nuevo puesto de trabajo puede sentir un grado de confianza, puede sentir un grado de desahogo, puede sentir un grado eh, de que hay un apoyo detrás tuyo para poder enfrentarte a este mundo que todos cuando hemos entrado a un puesto de trabajo siempre vamos con mucho miedo, con muchos temores, con muchas dudas, incertidumbre, ¿cómo será? ¿Seré capaz? ¿Me la podré? ¿No me la podré? Entonces, el modelo de empleo con apoyo lo único que hace es apoyar en los procesos con un apoyo periódico, pero que en la medida que esto vaya funcionando, el apoyo va a ser cada vez más distante, hasta que en algún momento ese apoyo termine. ¿Ya? Esto también puede ser considerado como un ajuste razonable. Algunas empresas lo permiten y hoy en día, gracias a la ley, están mucho más permeables a permitir el empleo con apoyo. ¿Alguna recomendación para las labores que se le designan a un joven con síndrome de Down? Y siempre con actividades que sean de su dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya hicimos el análisis de puesto de trabajo, si ya hicimos el análisis del perfil del joven y sabemos que él va a entrar a trabajar donde más tiene habilidades, ojalá que parta con esas habilidades. Que pueda enfrentar desafíos nuevos, por supuesto que sí, pero que sean más a futuro, que vayan entrando paulatinamente, de acuerdo a que la persona se vaya acondicionando, se vaya integrando y vaya eh, pudiendo como desempeñarse de manera eficaz en ese puesto de trabajo. ¿Ya? Otra cosa que también se relacionaba con el apoyo que prestábamos antes es desglosar las tareas diarias. Ojalá ponerles metas que sean todas alcanzables, concretas, porque toda tarea se puede dividir en operaciones, toda tarea se puede dividir en subetapas, y esas se pueden poner como metas diarias para que mantengamos siempre, y esto es fundamental, la sensación de satisfacción, de logro. Ese es el mayor garante de una colocación que dure en el tiempo. Y por otra parte, la repetición. La repetición siempre va a ir consolidando los aprendizajes. Siempre que vayamos haciendo lo mismo, en el mismo sentido, eh, en los mismos tiempos, por ejemplo, vamos a ir consolidando los aprendizajes y dándole continuidad al proceso. Pero es fundamental que también de manera paralela se trabaje la flexibilidad, porque todos sabemos de que no siempre las cosas van a ser iguales. De repente ocurren situaciones que nos obligan a tener que improvisar, a tener que salirnos de la rutina, a tener que salirnos de nuestra actividad cotidiana, y tenemos que actuar para resolver ese problema, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que estar garantizando también esta capacidad de flexibilidad y de adaptación. Entonces, eh, para facilitar el proceso de inclusión, lo fundamental es trabajar con todos los actores involucrados dentro de un proceso de intermediación. ¿Quiénes son? Primero está la persona. Ya podemos considerar que estamos trabajando con los apoyos o los ajustes razonables, estamos entrando con un empleo con apoyo, con esta persona estamos prestándole apoyo al sujeto que está enfrentando esta nueva etapa laboral. Pero también podemos trabajar, sensibilizar, educar a las jefaturas. Como les decía, romper barreras. ¿Qué significa síndrome de Down? ¿Qué significa un joven con síndrome de Down? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que no puede hacer? Entonces, todas esas cosas se pueden resolver trabajando directamente con las jefaturas, porque muchas veces las jefaturas, me ha pasado, ¿cómo le digo algo? ¿Cómo lo reto? Oye, metió las patas y esto tiene que tener tal sanción. ¿Qué hago? Entonces ahí también ellos también pueden resolver sus dudas, y ahí la educación les permite tener mayor manejo en el momento de tomar decisiones o actuar. Y por otra parte, también hay que trabajar con los equipos de trabajo, que son las personas que van a estar compartiendo el día a día, la cotidianidad con él. Entonces, también a través de la sensibilización, de la educación, podemos garantizar
de que el equipo de trabajo sea parte del proceso de inclusión, y eso va a... También hay estudios que han demostrado de que una colocación con todas estas aristas consideradas eh, afiata mucho más a los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo se comprometen, se involucran y participan de mejor manera. ¿Ya? Hay varios documentos que han salido publicados que hablan de experiencias satisfactorias de inclusiones donde los equipos de trabajo han mostrado mejorías en su desempeño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, esa fue la presentación del día de hoy, que consideraba varios aspectos respecto a la realidad que nos estamos enfrentando hoy y esta realidad que está en transformación, porque también hoy día nos encontramos en un escenario que jamás se preveyó, que jamás se predijo, que era el tema de encontrarnos en situación de pandemia, ¿ya? Que es como una tierra de nadie, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué decisiones tomar, nadie sabe en cuánto tiempo proyectarse, y es acá donde está la nueva dificultad, donde está el nuevo desafío, donde está el nuevo los nuevos lineamientos que tenemos que plantearnos. Es acá donde tenemos que estar como atentos lo, a los cambios que van a ocurrir, porque sin duda la pandemia vino a modificar el trabajo como se conocía. Muchas empresas se dieron cuenta de que estaban arrendando oficinas de más, porque ahora el trabajo igual puede continuar con mis trabajadores desde sus hogares. Entonces ciertamente va a haber un cambio en esta revolución de pandemia, de coronavirus, que va a modificar la forma de trabajar. Y para ese escenario tenemos que estar preparados. A modo de experiencia, nosotros en cuarta etapa hoy día nos encontramos trabajando tuvimos un proceso de intermediación laboral bastante extenso, bien entretenido, y hoy día nos encontramos en nuestra etapa de práctica, que fue un desafío. ¿Cómo brindamos apoyo? ¿Cómo hacemos que los jóvenes puedan sentir que están viviendo un proceso de práctica? Y es de ahí que surgió la idea de poder realizar una radio. Un programa radial, digamos, no es radio porque en realidad lo hacemos por YouTube, pero es un programa donde cada uno de los muchachos se compromete con un rol, donde los jóvenes de cuarta etapa responden a un rol. Tienen que cumplir ese rol porque si no cumplen con la meta, eh, el producto final baja su calidad. Entonces, hoy día sentimos como equipo de cuarta etapa que estamos como cubriendo o que estamos respondiendo bien o aprovechando este tiempo de pandemia para poder sacar el mayor provecho a esta formación o a, a esta etapa que estamos viviendo. Entonces, para ir cerrando un poco mi presentación y dejar las preguntas, eh, mandarle saludos a los muchachos de cuarta etapa, que hay algunos que están acá viendo, y los dejamos a todos invitados para el miércoles a las 11:30. Hacemos estreno de todos nuestros capítulos de Frecuencia 21, el sonido de EduDAO. Así que, nada, a través del chat creo que pueden hacer preguntas porque la anfitriona dejó silenciados los micrófonos. Así que los leo. Gracias, Michelle. Bueno, mira, si no hay preguntas ahora en el momento y tienen alguna pregunta después, entiendo que esta publicación va a salir también en YouTube y si quieren pueden dejarla también en la caja de comentarios y sin duda apenas lo veamos vamos a intentar responder. El desafío de la inclusión laboral hoy día está en manos de todos, de las instituciones, de las empresas, de los jóvenes que quieren ingresar al mundo del trabajo y también de las familias. El sistema familiar en este proceso tiene que ser un facilitador, no un obstaculizador en el proceso de intermediación laboral. Así que, familia Pérez, gracias por los comentarios.